Bienvenidas y bienvenidos a esta charla profunda. Hoy nos metemos de lleno en pasajes de una obra queridísima, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Un clásico indiscutible. Totalmente. Tenemos aquí unos fragmentos clave y bueno, la idea es desgranar un poco esas ideas sobre el choque y a veces el encuentro entre la mirada infantil y la adulta. Y también sobre la amistad, el amor, la pérdida y sobre todo qué es lo que de verdad importa, ¿no? Según lo que nos cuentan estos textos. Y creo que no hay mejor arranque que la anécdota del dibujo número 1 del narrador, ¿se acuerdan? Esa boa cerrada con el elefante adentro. Que todos los adultos veían como un sombrero, tal cual. Exacto. Ahí empieza todo, ¿no? Esa diferencia clave entre mirar algo y realmente ver lo que hay. Totalmente. Ese dibujo es, digamos, como una prueba inicial. Ajá. Introduce de una el conflicto central del libro. Esta visión imaginativa, esencial de la niñez, contra la mirada más pragmática, más superficial del mundo adulto, que está siempre con las cifras y los asuntos serios. Es la primera pista de esa desconexión. Y esa desconexión, bueno, lo lleva a sentirse muy solo, incluso antes del accidente. El narrador, ya piloto, dice que no tenía nadie con quien poder hablar verdaderamente. Una soledad profunda. Y claro, eso se multiplica por 1000 cuando el avión se le cae en el Sahara, un lugar desolado, a miles de kilómetros de todo. Hay que imaginarse la escena, solo, con sed, intentando arreglar el motor, y de repente... ¡pum! Una vocecita casi irreal. Por favor, píntame un cordero. Increíble. Intenta, ¿no? Pero los dibujos no le salen bien. Uno parece enfermo, otro es un carnero, ya viejo. Sí. Hasta que se le ocurre la idea de la caja. Una simple caja. El cordero que quieres está adentro, le dice, medio para salir del paso. Claro. Y lo alucinante es que el Principito se queda feliz. Así es como yo lo quería. A mí esa solución siempre me pareció genial. Es que es una genialidad simbólica esa caja. Representa justo eso, el poder de la imaginación, de ver más allá de lo obvio, de aceptar lo invisible como real. El Principito no necesita ver el cordero, le basta con saber que está ahí. Y el cordero en sí, bueno, es complejo. Sí, ¿verdad? Claro, simboliza la necesidad de un amigo, de compañía, algo que el piloto también necesita desesperadamente. Pero ojo, también tiene un peligro escondido. Para la flor. Ah, claro. Y el origen mismo del Principito, de otro planeta, ya nos prepara para entender que él funciona con otras reglas, ¿no? Por eso conectan tan rápido a pesar de lo absurdo de la situación. Y mientras charlan, bueno, el narrador se entera de dónde viene, el asteroide B612, y cuenta esa historia del astrónomo turco que lo descubrió. Buenísima esa historia. Sí, que la primera vez, como irá vestido con ropa tradicional turca, nadie le hizo caso. Años después, se pone un traje a la europea y ahí sí, todos aceptaron su descubrimiento. Es una crítica bastante clara. Clarísima. Es una crítica directa a cómo la apariencia, lo externo, puede hacer que te crean o no, que valide o invalide el conocimiento para los adultos. Totalmente. Y conecta con lo que decías de las cifras. El narrador se lamenta de que para las personas mayores, conocer a alguien es saber cuánto gana, cuántos años tiene, el precio de su casa. En lugar de preguntar cómo es su voz o qué juegos le gustan. Exacto. Creen que los números son la verdad. La prueba de que el Principito existe, dice el narrador, no es el número del asteroide, es algo mucho más. Esencial. ¿Qué era? Quería un cordero. Querer algo con esa intensidad, con esa pureza, eso sí es prueba de existencia. Qué lindo eso. Y en ese planeta tan chiquito aparece un problema muy práctico. Los baobabs. Los baobabs. Son semillas terribles, ¿no? Que al principio ni se distinguen de las buenas. Pero si no las arrancas todos los días cuando son chiquititas... crecen y te revientan el planeta. Exacto. Es una cuestión de disciplina, dice el Principito. Es que son una metáfora potentísima. Y muy actual, ¿eh? Sí. Representan esas cositas, ¿no? Malos hábitos, ideas peligrosas, responsabilidades que dejamos para después, que si no las atendemos a tiempo todos los días... se vuelven un desastre. Exacto. Pueden crecer sin control y causar una catástrofe. La lección ahí es la importancia de esa constancia, de cuidar lo pequeño cada día. También nos enteramos de la melancolía del Principito por su amor a las puestas de sol. Como el planeta era tan chico, moviendo la silla nomás, podía ver un montón. Le dice al narrador,
Un día vi ponerse el sol 43 veces. Y después añade esa frase. Tremenda. Sí, cuando uno está verdaderamente triste, le gusta ver las puestas de sol. Es que en su mundo, la conexión entre la belleza simple, natural, y la emoción es directa, sin filtros. Claro. La tristeza busca consuelo en algo tan básico y profundo como un atardecer. Y 43, bueno, nos habla de una tristeza enorme, ¿no? Sí, es desolador. Y luego, bueno, llegamos a la flor. ¿Qué relación? Complicada, ¿eh? Empieza con esa discusión de si el cordero se comería las flores. Con espinas. El narrador, que está frustrado arreglando el motor, dice que las espinas no sirven para nada. Error. Grave error. El Principito estalla. Lo acusa de hablar como las personas mayores, como ese señor colorado que solo suma cosas y nunca ha querido a nadie. Lo llama hongo. Durísimo. Y defiende con una pasión la importancia de su flor, única para él entre millones de estrellas. Si el cordero se come la flor, para él es como si de pronto todas las estrellas se apagaran. Y eso no es importante. Ahí el piloto se da cuenta, no. Claro, se da cuenta de que estaba minimizando algo que para el niño era vital, cósmico. Exacto. Es un choque de valores total. El Principito defiende la importancia radical del amor, de lo único, de lo que parece inútil pero que nos da sentido, frente a la lógica práctica del adulto. Las cosas serias. Esas cosas serias, sí. La idea es que el afecto que ponemos en algo o alguien le da un valor inmenso, que puede iluminar o apagar nuestro universo. Y eso los oncos, pues, no lo entienden. Y la flor. Menudo personaje. Vanidosa, coqueta, un poco dramática con sus miedos a las corrientes de aire. Y sus mentirillas sobre de dónde venía. También. Pero a la vez es frágil, conmovedora. Y el propio Principito, ya lejos, piensa en ella y... Sí, y esa reflexión es clave para entenderlo. Él admite, debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. No supe adivinar la ternura que ocultaban sus pobres astucias. Es una lección enorme sobre amar y comunicarse. Totalmente. Ver más allá de las defensas, de las palabras, valorar lo que la flor hacía por él, perfumarle el planeta, iluminarlo, no solo lo que decía. Y reconoce, era demasiado joven para saber amarla. Aprender a amar lo imperfecto, digamos. Y la despedida de la flor es sorprendente también. Cuando él ya se va, ella no le echa nada en cara. No. Admite que fue tonta, le dice que lo quiere, que sea feliz. Hasta se hace la fuerte con sus miedos para que él no se preocupe. Y le pide que se vaya rápido para no verla llorar. Era tan orgullosa. Es un momento de una madurez que no te esperas de la flor. Deja los jueguitos y se muestra genuina, vulnerable. Sí. Es un instante de amor muy honesto, muy digno. Aunque quizás llega tarde, ¿no? Pero muestra que hasta los personajes más complicados tienen esa capacidad de amar. Después de irse de su planeta, empieza ese viaje por los asteroides, ¿no? Donde se encuentra con todos esos adultos atrapados en sus mundos. Esa galería de personajes es genial y terrible a la vez. El rey que necesita súbditos aunque esté solo, el vanidoso que solo quiere aplausos. El bebedor en su círculo vicioso de vergüenza. Cada uno es una caricatura de una obsesión adulta. Sí. El poder por el poder, la vanidad vacía, la adicción, el materialismo sin sentido del hombre de negocios contando estrellas. Que cree que poseer es lo mismo que disfrutar o entender. Exacto. O la obediencia ciega a la rutina del farolero. O el geógrafo con su conocimiento abstracto desconectado de la vida real. Aunque el farolero es el único que le cae un poco bien. Dice que quizás porque se ocupa de otra cosa y no de sí mismo. Sí, pero su planeta es diminuto, no cabe. Y el geógrafo, que solo valora lo eterno y necesita que otros exploren por él, es el que le da la noticia clave. Su flor es efímera. Uf, esa palabra, efímera. Es un golpe bajo para el Principito. Sí. Le hace darse cuenta de golpe de la fragilidad de su flor y de su responsabilidad hacia ella. Lo que nos muestran todos estos personajes, como un espejo deformante, son distintas formas de soledad y de perder el rumbo por perseguir, bueno, obsesiones vacías. El contraste con lo que valora el Principito, el amor, la amistad, el cuidado,
Es brutal. Y por fin aterriza en la Tierra. Un planeta que parece enorme, lleno de gente, según los números, pero él llega al desierto y se siente muy solo. Claro, la inmensidad. E ahí se encuentra con la serpiente, un ser Misterioso. muy enigmático. Que habla con acertijos, ¿no? Sobre devolver a la gente a la tierra de donde salieron. La serpiente ya mete temas más oscuros. La muerte, el ciclo de la vida, quizá un conocimiento medio peligroso. Y dice esa frase tan fuerte: también se está solo donde los hombres. Uf, sí. Que te recuerda que estar rodeado de gente no significa estar conectado. La soledad puede ser más profunda. Luego viene el encuentro con el jardín de rosas. Miles de rosas, idénticas a la suya. Que él creía única en el universo. Claro. Y esa revelación lo destruye. Dice, me creía rico con una flor única y resulta que no tengo más que una rosa ordinaria. Y se pone a llorar. Es un momento muy duro. Durísimo. Pero es clave. Es la crisis de lo que podríamos llamar la unicidad ingenua. Su amor, su identidad, estaban atados a que su flor fuera objetivamente especial. Y al descubrir que no, tiene que replantearse qué es lo que le da valor de verdad. Es una desilusión, necesaria, digamos, para poder aprender la lección más grande. Y justo ahí, cuando está más bajo, aparece el zorro. El zorro, el gran maestro. Es él quien le enseña esa palabra, ese concepto, domesticar. Le explica que no puede jugar con él si no lo domestica. ¿Y qué significa domesticar? Crear vínculos, le dice. Antes de eso, son solo uno más entre miles. Pero si tú me domesticas, le dice el zorro, entonces tendremos necesidad del uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el mundo. Es hermoso. Sí. Crear vínculos transforma cómo ves el mundo. Y necesita paciencia, ¿eh? Acercarse de a poco, tener ritos, dice. Los ritos. Sí, que hacen que los momentos sean especiales. No se trata de poseer, sino de construir una relación mutua. Y ahí es cuando el zorro le da su secreto. El famoso secreto. Exacto. El corazón de toda la filosofía del libro. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo esencial es invisible. Y la consecuencia lógica de crear vínculos. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Tú eres responsable de tu rosa. Eso lo cambia todo. Claro. El valor de su flor ya no está en ser única objetivamente, sino en el tiempo, el cuidado, el amor que él puso en ella. El vínculo es lo que la hace única para él. Después de esto, los encuentros con el guardavía, viendo pasar trenes llenos de gente apurada que nunca está contenta donde está. Y el comerciante de píldoras para ahorrar tiempo. Sí, refuerzan esa crítica al mundo adulto, ¿no? El Principito dice que él usaría ese tiempo ahorrado para caminar tranquilo hacia una fuente. Son como dos pinceladas más sobre esa prisa sin sentido, esa eficiencia vacía. Contrastan esa búsqueda adulta de atajos con cómo el Principito valora la experiencia misma, el camino, el deseo que te mueve. Caminar hacia una fuente tiene un valor que la píldora te quita. Ya llevaban 8 días perdidos en el desierto. La sed era un problema real. Buscan un pozo. La cosa se pone seria. El piloto carga al Principito dormido, siente lo frágil que es y piensa, lo que veo es solo la corteza. Lo más importante es invisible. Y de pronto encuentran un pozo. Un pozo como de pueblo en medio de la nada. Un milagro. Pero es más que agua, ¿verdad? Sí. Es el símbolo de la vida que se encuentra con esfuerzo, juntos, de la esperanza que, como dice el texto, embellece el desierto. El agua que beben es un regalo para el corazón. Qué bonito. Nacida del caminar bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Vuelve a reforzar la idea central. Lo invisible, la búsqueda, el esfuerzo compartido, el vínculo entre ellos, es lo que le da el verdadero valor a lo visible, al agua. Es ahí cuando el Principito se acuerda de que necesita un bozal para el cordero. Asume su responsabilidad. Y revela que justo se cumple un año de su caída en la tierra, cerca de ahí, que tiene que volver. Y el narrador siente una tristeza, un miedo enorme. El momento de la despedida se acerca. La despedida final es terrible. Junto a un muro de piedra, el Principito le pide que no se quede esa noche. Intenta consolarlo. Sí. Le dice que su cuerpo va a ser solo como una corteza vieja que se abandona. Algo sin importancia. Exacto. Y le da su regalo,
las estrellas, que ya no van a ser solo luces. Para el piloto, todas las estrellas se van a reír, le van a recordar la risa del Principito. Es una forma muy poética de hablar de la muerte o de la transformación, ¿no? Le quita peso. El foco está en que el vínculo perdura a través del recuerdo. Claro, las estrellas que ríen son un regalo súper personal, una forma nueva de ver el universo gracias al afecto. La conexión va más allá de lo físico. Los últimos momentos son tensos. La preocupación final del Principito por su flor, si el cordero la comerá. La conversación con la serpiente. El relámpago amarillo en el tobillo. Y la caída, silenciosa. Y al amanecer, su cuerpo ya no está. La ambigüedad de ese propósito, ¿no? Murió, volvió a su planeta. El libro no lo dice, porque no es lo importante. ¿Qué es lo importante entonces? Lo que importa es el impacto imborrable que dejó en el narrador. Cómo le cambió la forma de ver todo. 6 años después, el narrador dice que está consolado, pero no completamente. Claro. Y vive con esa pregunta que no lo deja en paz, el gran misterio. ¿El cordero se habrá comido a la flor o no? Y nos pide que si alguna vez vemos a un niño así, le avisemos que él ha regresado. Ese es el verdadero legado. No te da una respuesta cerrada, sino esa pregunta abierta. Y esa pregunta demuestra cómo un vínculo afectivo te cambia la escala de valores. Totalmente. Algo que un adulto normal consideraría una pavada, una oveja, una rosa en otro planeta, se vuelve de importancia cósmica para el que amó, para el que domesticó. Su preocupación por ellos le cambia la mirada sobre el universo entero. Bueno, ha sido un viaje. Hoy intenso, por estos fragmentos, ¿eh? Vimos ese encuentro que transforma el piloto desilusionado gracias al niño sabio. Y repasamos lecciones clave. Ver con el corazón, la importancia de crear vínculos con paciencia, la responsabilidad que viene con ellos, y esa crítica constante a la seriedad vacía de los adultos. Sí, yo creo que el mensaje que más resuena es esa invitación a no perder de vista lo esencial, lo invisible. El amor, la amistad. La belleza de lo simple, la imaginación, el cuidado mutuo. Son esas cosas que, según nos sugiere Saint-Exupéry aquí, a menudo se nos olvidan al crecer. Pero son las que de verdad le dan sentido a la vida. Y nos queda ahí flotando esa pregunta del narrador que es casi imposible no hacérsela, ¿no? Si miramos las estrellas hoy, ¿qué sentimos? ¿Nos importa si el cordero se comió a la flor? ¿Nos cambia algo sentirnos responsables o conectados a algo pequeño, algo único para nosotros que nació de un vínculo? Quizás la reflexión final que nos dejan estos textos sea justamente esa. Mirar nuestras propias vidas y preguntarnos, bueno, ¿qué cosas esenciales, invisibles, estamos dejando pasar por la prisa, por la obsesión con las cifras? ¿Cuáles son nuestras flores únicas que necesitan cuidado? ¿Qué vínculos hemos creado o descuidado? Y sobre todo, ¿qué estrellas personales, qué recuerdos de afecto nos invitan a parar un segundo y simplemente a sonreír o incluso a reír?